Existe un aforismo popular que dice que río revuelto, ganancia de pescadores. Y en este momento, cuando la guerra entre Ucrania y Rusia se está dando, saltan cualquier cantidad de mensajes, incluso algunos que nuestro hermano y reconocido hijo de Dios, G. Ávila, predicó cuando dijo que la Tercera Guerra Mundial era ya el indicativo de que Jesucristo venía por segunda vez a la tierra. Pero cuando usted analiza la palabra de Dios, va a darse cuenta que no es la Tercera Guerra Mundial el indicativo. Eso es mentira. Que el indicativo para que nuestro Señor Jesucristo venga a arrebatar a la iglesia, porque hay algunas cosas que es necesario que la tengamos muy en cuenta, y es que la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Jesucristo, se halla en dos partes. La primera es el arrebatamiento de la iglesia, y 7 años después es la segunda venida de Cristo con la iglesia. Usted tiene que tener completamente clara esta posición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, refiriéndose a la venida de Cristo, arrebatar a la iglesia. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces fíjense que estas son las posiciones de la palabra de Dios, no la posición de G. Ávila, ni la posición de otros predicadores. Es la palabra de Dios la que nos ubica en un contexto espiritual profético. Y nos dice que dos cosas son inminentes y eminentes. Y es la apostasía, que ya hace muchos años la apostasía se viene dando. Pero la última profecía que tenemos que tener nuestros ojos puestos en ella es la manifestación del hombre de pecado. Es decir, el gobernante mundial, que es un pseudo mesías, es un político que es la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13. Hay dos bestias. ¿Por qué recibe este hombre o estos hombres? Porque la primera es política y la segunda es el papa. Va a salir del papado. El papado es la bestia religiosa que dice la palabra de Dios que va a subir de la tierra. Se les llama bestia porque estos hombres, a pesar de ser intelectuales, el corazón de ellos es el de un animal. El corazón de ellos es insensible al dolor humano. Es insensible al temor de Dios. No siente, porque son manifestaciones de Satanás en forma humana. Entonces quiero explicarte que esto es algo que es muy importante. La primera bestia, la que sube del mar, que es el anticristo, que es un pseudo mesías, la palabra de Dios entonces nos enseña que este hombre viene con propuestas de paz. El mensaje de él es de paz. Por eso Corintios, el apóstol Pablo escribiendo, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Viene hablando de paz. Hace algunos años, en la ciudad de Cartagena, en la República de Colombia, me acuerdo que una bruja con un rostro de ángel hablando del amor
hablando de la paz. Y la gente estaba impresionada y la gente estaba absorbida ver un mensaje tan lindo de la paz. Pero ella era una de las directoras del centro espiritista de la ciudad de Cartagena. Una bruja. Eso es diabólico, eso es satánico. De tal manera que cuando a usted le viene un mensaje, usted sí tiene que mirar y ver de dónde viene ese mensaje. La fuente de ese mensaje. Eso de que a mí no me importa el mensajero, sino lo importante es el mensaje. No, craso error. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces quiero explicarte que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera parte es el arrebatamiento de la iglesia. Para que eso pueda suceder debe manifestarse plenamente el anticristo, tomar posesión, ser reconocido por diferentes naciones y este hombre empezar a ejercer sus primeros 3 años y medio, los primeros 42 meses, dice Apocalipsis capítulo 13. Van a ser 3 años y medio de paz completamente. Él viene hablando es de paz. Y pero es una paz fingida. Es una paz mentirosa. Es una paz que no es real porque procede del mal, procede de la mentira. Satanás nunca puede dar paz porque él es padre de rebeldía, padre de maldición, padre de turbulencia, padre de pleitos, celos, iras y contienda, violaciones y muertes. Y pare de contar cualquier otra cantidad de cosas. El arrebatamiento de la iglesia dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estamos esperando que se manifieste el hombre de pecado para que, manifestado el hombre de pecado, nosotros inmediatamente sabemos que es la última profecía para que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Perdón, el hombre de pecado se va a manifestar habiendo establecido ya lo que dice Apocalipsis 13, 16, que la segunda bestia, o sea, el falso profeta, que va a salir del papado, que el papa es un falso profeta, porque es el único hombre, escúchelo bien, sobre la faz de la tierra, que tiene en la tierra pontificia las letras Vicarit Filidei. No hay otro. Nunca se han reconocido 2 vicarios de Dios en la tierra. Siempre ha sido uno solo, que es el papado. Y la conversión de esas letras romanas a números arábigos, que son los nuestros, Vicarit, la B vale 5, la I vale 1, y así la conversión de esas letras da 666. El versículo 18 sería lindo que usted leyera, porque es que la falta de luz en nosotros, la oscuridad, es el resultado de que no haya luz. Y no puede haber luz si no hay estudio de las Escrituras. Cuando usted lee las Escrituras y usted mismo se convence que eso lo está diciendo es la Biblia, usted deja de decir, no, es que eso es lo que dicen esos pastores, o eso es lo que dicen esas iglesias. No. Usted tiene que apersonarse, apercibirse lo que la Biblia, usted no puede llamarse cristiano. Usted no es cristiano si usted no está leyendo y entendiendo y practicando las Escrituras. Usted se llama cristiano, pero usted no es cristiano.
usted está lejos del cristianismo. Porque uno de los caminos de Dios es empezar a leer la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Dios empieza a vaciar nuestra mente de una cantidad de basuras. A vaciar nuestro corazón de una cantidad de mentiras que nos han metido las religiones. Llámese evangélica, adventistas, testigos de Jehová, mormones o católica. Si la Biblia, si lo que usted cree, la palabra de Dios no lo está diciendo, usted está lleno de mentira, usted está caminando en la mentira. Y la mentira lo esclaviza y lo lleva al infierno. Convencido usted que va para el cielo, va para el infierno. Porque el padre de la mentira, dice Juan 8:44, que es Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Entonces quiero explicarte que vamos a leer las escrituras. Y allí en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 13 dice que es número de hombre, el número del falso profeta. ¿Y por qué dice que es número de hombre? Porque un hombre va a tener el 666 y de hecho ya lo tiene. Cuando se pone el gorro, la tiara pontificia, Vicari Filii Dei, cuando usted suma, cuando usted traduce esas letras romanas en números arábigos, te da 666, que es el número de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, qué lindo sería que lo leyéramos, no solamente que lo escucháramos, sino que lo leyéramos. Capítulo 14, del 9 en adelante, dice la palabra de Dios que un ángel predicará el evangelio y le informará a la gente, porque ya la gente no creerá en los mensajes de los hombres de Dios. No creerá en los mensajes de las mujeres de Dios, de los hijos de Dios. Entonces un mismo ángel le gritará a la gente que cualquiera que se deje marcar en la mano, que se deje colocar el chi, el 666 en la mano o en la frente, dice que será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, donde no saldrá jamás. Allí vivirá por los siglos de los siglos. Este es uno de los pecados que no tiene perdón. Colocarse el chip o la marca de la bestia. Alguien hace algunos años me decía, no hermano, yo me arrepiento después. Yo sí, porque ahí dice la palabra en el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 13, que hacía que a todos, grandes y pequeños, se les colocara una marca, y las personas que no tuvieran esta marca no podían ni comprar ni vender, no podían ir a una tienda. Eran declarados enemigos del sistema. Y los falsos predicadores evangélicos, adventistas o católicos empezarán a enseñar a Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Satanás utilizará la misma palabra de Dios para hacerle creer a la gente que ellos tienen que dejarse colocar esa marca, ese chip, porque lo contrario están contra la ley de Dios, porque esa marca va a ser por orden gubernamental, va a ser por orden de gobierno, eso no va a ser opcional, como la vacuna, que es opcional. La marca no, la marca es de tipo obligatoria. Y las personas se denunciarán, fulano no tiene la marca. Y entonces inmediatamente llamarán y vendrán a buscar a ese fulano. Y dice la palabra de Dios que si la persona no se deja colocar la marca, dice que será decapitado, será muerto. Arrebatada la iglesia, cuando la iglesia empieza a ser perseguida, muchos predicadores que tienen sus cuentas en los bancos, muchas mujeres que tienen sus cuentas en los bancos, gerentes de bancos que tienen millones, que tienen haciendas, ellos se dejarán convencer por Satanás de que no importa que se pongan la marca, que Dios después los perdona. Pero la Biblia enseña en Apocalipsis 14, qué lindo sería que usted leyera la palabra de Dios. Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice que cualquiera que se dejare poner la marca no tendrá perdón jamás.
Este es uno de los pecados que Dios no le perdonará al hombre. Mi amigo, esto es importante que lo tengamos completamente claro. Ahora, ya la preparación para el lanzamiento y la aparición del gobernante mundial llamado el anticristo ya se está armando, eso es cierto, pero todavía no es. Y hasta que eso no sea, la Biblia no puede contradecirse. La Biblia dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya esta se dio, pero la otra parte no se ha dado. Y se manifieste, léalo bien, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios. Así como el Señor Jesucristo tuvo un profeta que le allanó el camino llamado Juan el Bautista, el anticristo ya tiene un profeta que también le va a allanar el camino, y ese profeta es el Papa. Incluso el Papa Francisco está diciendo que hay que sacar un nuevo libro con el nombre parecido al de la Biblia. Dice el anticristo, falso profeta, que está aquí, que está ahí, el Papa Francisco. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso, pero ya él está informando que es la Biblia actual, la de nosotros, la del pueblo de Dios. Dice él que es obsoleta y que es necesario que se remodele, es necesario que se innove, es necesario que se haga otra Biblia, porque esa Biblia ya pertenece a un pasado. Miren lo que es el mensaje de Satanás. Hay personas que les gusta la mentira, son hijos de la mentira, y estarán con el padre de la mentira en el infierno. ¿Por qué? Porque ellos rechazan la verdad. Porque ellos se niegan a aceptar la verdad, porque piensan que es cosa de religión. Aunque nosotros, los que estamos ahora en la tierra, predicando, los que hemos nacido de nuevo, estamos informando que ninguna religión salva, que ninguna iglesia salva, que no se trata de conceptos de hombre. Es lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Pero a pesar de todo esto, amigos, las personas que son hijos de mentira rechazarán la verdad y creerán la mentira, se alimentarán de la mentira, y el resultado es la esclavitud y la muerte eterna. Porque Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es Satanás y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, cuando el Señor arrebate la iglesia, inmediatamente la iglesia pasará al tribunal de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, donde todo hijo de Dios va a entregar cuenta de sus hechos. Y después del tribunal de Cristo, inmediatamente pasamos a la cena de las bodas del Cordero. Terminada la cena de las bodas del Cordero con el Señor, Cristo el Señor baja con nosotros, la iglesia. Y cuando el Señor baje a la iglesia, entonces lo que dice es cuando algunos predicadores que quieren aplicar ahora esos textos bíblicos, por eso ahora son rumores de guerra, pestes y pestilencia. Lo mejor está por venir para la tierra. Cuando Cristo venga con la iglesia, entonces dice Ezequiel 38, dice que ese ejército del norte, Gog y Magog, vendrá a destruir a Jerusalén, y los del oriente pasarán al río Éufrates, que ya el río Éufrates se está secando, ya entró en el proceso del secamiento. Averígüelo. Y entonces, cuando todos se conglomeren para destruir a Israel, la palabra del Señor dice que Dios se manifestará. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Anótelo, por favor. No solamente seamos oidores. Yo escucho un mensaje, yo anoto los textos bíblicos y los verifico. Y miro que el mensaje viene de Dios. ¿Cómo sé yo que un mensaje viene de Dios? Cuando el mensaje tiene su fundamento en las Escrituras. Por ahí escuchaba yo un loco
de allá de Venezuela, diciendo que Cristo salvó a Judas cuando Cristo bajó allá. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Juan capítulo 17 que ninguno se perdió sino el hijo de perdición, Judas. Y este tipo hablando de su mente, porque aquí es donde nosotros sabemos cuando un mensaje es falso, cuando un profeta es falso, cuando habla presuntamente, cuando habla presunción, cuando él presume, cuando él piensa. Pero nosotros no podemos hablar lo que nosotros pensamos. Yo le digo a los pastores, pastor, tú tienes que dejar a un lado su concepto. A la gente no le importa su concepto. A la gente lo que le importa es qué es lo que las escrituras dicen. Porque eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos sustenta, eso es lo que nos fundamenta. Y eso es lo que nos llena la esperanza, no lo que el pastor piensa, es lo que la Biblia dice. Y Ávila puede decir que la tercera guerra mundial, ahora sí ya viene Cristo. Cristo viene, claro que viene. Y el que ha de venir vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos y este se partirá en dos. Y ese día dice la palabra que será un día, dice Zacarías capítulo 14, que será un día que no será ni de día ni de noche y que nadie lo conocerá, solamente aquellos que lo vivamos. Pero amado, lo que quiero explicarte entonces, que la tercera guerra mundial, las escrituras la enmarcan cuando Jesucristo venga con la iglesia. Y habrá en la tierra una multitud que lograrán pasar la gran tribulación. Y si el Señor mandará a sus ángeles, Mateo capítulo 24, y juntará a sus escogidos. ¿Cuáles escogidos? Aquellos que no se dejaron marcar, aquellos que no se dejaron colocar el chi, aquellos que no le creyeron a los pastores mentirosos diciendo que tenían que dejarse marcar porque Romanos 13 dice que hay que someterse a las autoridades. Claro que hay que someterse a las autoridades, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dijeron los apóstoles cuando las autoridades le dijeron: ustedes no pueden predicar. Le prohibimos terminantemente. Las autoridades lo estaban diciendo, pero esas autoridades estaban contra los designios de Dios. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es importante que usted recuerde, amado, que se está armando la plataforma para la aparición del anticristo, para la hechura del tercer templo, allí al ladito de ese donde está actualmente, donde se va a sentar el anticristo, Mateo capítulo 24, donde se va a cumplir la profecía de la abominación desoladora, del cual habló el profeta Daniel en el capítulo 7. Amado, es tiempo de prepararnos, es tiempo de llenarnos, es tiempo de salir a compartir. Yo estoy y me encuentro en uno de los pueblos más incrédulos que pueda haber, hasta el punto de que yo mismo, para no desanimarme de perder la fe en mi ministerio, he tenido que agarrarme de la mano de Dios. Este es un pueblo donde la gente dice que cree. Este es un pueblo donde todo el mundo dice que tiene a Dios. Este es un pueblo donde dice que aman a Dios, pero es mentira. La gente no lee las escrituras, la gente no recibe las escrituras, la gente no cree en las escrituras, y la gente no se congrega para adorar a Dios, sino que se meten en un lugar a adorar ídolos, porque son idólatras, porque no leen las escrituras. El libro de Sabiduría, capítulo 14, versículo 9, 10 y 11. Ese libro no está en la Biblia Casiodoro de Reina. Ese libro está en la Biblia católica. Está el libro de Sabiduría, capítulo 14. Y allí están las maldiciones de las personas que adoran ídolos, imágenes. Dice: maldita la imagen, porque recibe el nombre de Dios. Maldito el que hizo la imagen. Maldito el material con que se hizo la imagen. Y maldito el que cree en la imagen. Eso no lo digo yo. Libro de Sabiduría, léalo. Si usted lo lee, va a darse cuenta que Dios penaliza las imágenes y que penaliza el ser idólatra. Porque cuando la persona muere, ya no valen las 9 noches, ya no valen los rezos de memoria. Eso es mentira del diablo, de Satanás. Que sus sacerdotes, que son satánicos, que practican la mentira, le enseñan a la gente, porque la gente no lee la Biblia.
La gente se sienta en un televisor y ahí se quedan dormidos, pero no leen la palabra de Dios. Y usted los invita a un estudio. Yo tengo la experiencia aquí en este pueblo donde yo estoy viviendo, que hay mucha gente que cuando me ve aparta la cara. Cuando nos ven, apartan la cara. Es como si vieran, porque saben que somos ministros. Esta es la condición en que se está viviendo actualmente. Eso es parte también de la incredulidad, no de la apostasía. Porque el incrédulo que nunca ha conocido a Dios, él no es apóstata, él es incrédulo. El apóstata es la persona que, habiendo conocido la verdad, que habiendo gustado la benignidad de Dios, la cambia por la mentira. Ese es el apóstata. Entonces quiero comentarte que, arrebatada la iglesia, viene el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y cuando Jesús venga, se va a suceder la batalla del Armagedón. Todo ese ejército chino, todo lo que es Rusia, todo lo que es Siria, Libia, Jordania, todos esos ejércitos, ellos vienen contra Israel. Y dice la palabra de Dios que el Señor tronará desde el cielo y caerán piedras de granizo y quedarán sepultados allí en ese valle. Zacarías capítulo 14, versículo 12, gracias por leerlo, dice que a los soldados los ojos se le van a deshacer en la cuenca. Los ojos se van a deshacer y la lengua se va a deshacer, y los soldados con sus armas, las carnes se les van a caer, porque las armas biológicas, las armas atómicas, las armas químicas y las diferentes clases de armas que van a usar contra Israel se van a revertir sobre ellos, se les va a devolver, y que ellos van a ser destruidos. Entonces dice la palabra del Señor allí en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, entonces conocerán que hay un Dios en el cielo que es real. Hay un Dios en el cielo que no comparte con la mentira. Hay un Dios en el cielo que solamente los que somos de Él entenderemos que Él todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Mi amigo, el mensaje que se te está dando es para que tú te vuelvas a Dios. El mensaje que te está dando es para que tú entiendas que no hay dos verdades, la verdad es una sola. No hay dos dioses, Dios es uno solo. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre. Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Lluvias de bendiciones para ti.